Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Rodríguez Salas por un tiempo de 7 minutos, cuando quiera. Con la venia, señoría. Señor Crispín, nos alegra mucho de que usted esté totalmente recuperado y nos siga cuidando. Simplemente quería iniciar mi intervención con esas palabras hacia usted. Muy buenas tardes, presidenta, señorías. Hoy debatimos una proposición de ley del Grupo Popular que ya se ha tomado en consideración en el Senado, lo hemos oído esta tarde muchas veces, concretamente el 24 de septiembre. Y, consecuentemente, esta proposición ya se envió al Congreso para iniciar su tramitación, porque es el Congreso a quien corresponde la primera lectura de las proposiciones de ley. Posteriormente, en una reunión el 8 de octubre, se acuerda enviarla a la Comisión de Defensa para abrir el plazo de enmiendas y publicarla en el Boletín de las Cortes Generales. Explico todo esto una vez más porque no se entiende muy bien por qué vuelven a presentarla hoy aquí, en lo que me parece una falta de consideración al procedimiento legislativo, intentando que haya dos proposiciones de ley idénticas, por supuesto, en tramitación de forma paralela. También se me ocurre pensar, señorías, que la explicación a esto más razonable es que, al igual que ya nos han demostrado sus señorías del PP que no se leen las enmiendas, también desconocen sus propios proyectos de ley aprobados en el Senado. Esta proposición de ley es, además, más compleja de lo que a primera vista parece. Mezclan ustedes en ella elementos de carácter concreto y técnico con otros de carácter más político y general, en definitiva, temas y competencias más propias del Ejecutivo con otros relativos a la actividad que en esta casa realizamos. No obstante, hay una parte de su iniciativa que nos parece correcta y la podríamos apoyar si no fuera por el dislate final. Nos parece loable su deseo de más transparencia, si es eso lo que realmente desean. También estamos de acuerdo en la petición de más información, en una evaluación de las operaciones, así como en explicar los objetivos alcanzados y determinar aquellos que restan por cumplir, pero no como lo piden ustedes, que parece más querer actuar como si del Ejecutivo se tratara. Y al querer actuar como si fueran gobierno, lo que acaban consiguiendo es caer en las clásicas trampas de la burocracia de la que ya nos avisó Weber. Y resalto burocracia. Sorprende también que añadan trámites burocráticos que solo pueden producir efectos indeseados sobre la seguridad y estabilidad de las misiones del personal desplazado, así como sobre el compromiso y prestigio de España en el seno de la comunidad internacional. Y a esto, lo que me refería, no veo coherencia entre lo que dicen y lo que hacen, o con los textos que luego presentan. Hay un punto que me parece vital resaltar y dejar claro. Nuestro sistema parlamentario aparece recogido en el artículo 1.3 de la Constitución y en el artículo 97 de la misma, donde se afirma que es el Gobierno quien dirige la política interior y exterior y la Administración civil y militar y, por supuesto, la defensa del Estado. Ejerce, por lo tanto, la función ejecutiva, además de la correspondiente potestad reglamentaria, el artículo 1 de la Ley 50.1997 del Gobierno, que establece exactamente lo mismo. Por otro lado, el artículo 66.2 de la Constitución española establece que las Cortes legislan y controlan la acción del Gobierno, pero en ningún momento se afirman que ocupen, con K, las funciones ejecutivas del Gobierno, tal y como parecen ustedes proponer en su iniciativa. Un ejemplo para que quede claro. En su iniciativa hablan como si fuera una misma cosa de las autorizaciones a la hora de enviar tropas como de las de material a nuestros aliados. Y, señorías, permítanme recordarles que el envío de tropas está regulado por el artículo 17 de la Ley de Defensa, mientras que el envío de material de guerra no asociado a misiones internacionales está controlado por la Ley 53/2007 de 28 de diciembre sobre el control del comercio exterior de material de defensa y doble uso. Por lo tanto, corresponde al Gobierno el planeamiento, la gestión, la ejecución de las operaciones y al Parlamento, a nosotros, el control y autorizaciones de tales operaciones. No creo tampoco que nuestra labor sea la de suplantar a los profesionales que trabajan en ello, sino más bien de dar la posición política a una acción política del Gobierno. Esto es, aceptar su propuesta o no, así como exponerle todos los peros o situaciones que consideramos pertinentes. Estamos en la línea política general, no en lo concreto de la planificación o en el control de la caducidad de los plazos. Señorías, las misiones responden a necesidades específicas y no es posible determinar
a priori su duración, respondiendo la mayor parte de ellas a compromisos internacionales, que no pueden quedar supeditados a límites temporales establecidos de antemano. Del mismo modo, no entendemos justificado el porqué de fijar en 5 años el plazo específico que se propone. Además, su propuesta bien puede entrar en colisión con los compromisos internacionales asumidos por España en el ámbito de las organizaciones internacionales de las que forma parte. Nuevamente, tampoco se justifica el plazo fijado, en este caso anual, para la vigencia de la autorización. Existen mecanismos suficientes en nuestro ordenamiento jurídico para sujetar a un estricto control parlamentario las decisiones que adopte el Ejecutivo en este ámbito. No olvidemos que la realidad de las misiones internacionales, su carácter contingente debido a la variabilidad de los escenarios en que se despliegan, dificultan la posibilidad de delimitar con carácter previo el número de efectivos y el material necesario. Pese a ello, todas las misiones tienen un número máximo de efectivos, cuya composición inicial pueden ser alterados en función de los ajustes operativos que la evolución de la misión pueda requerir, de lo que se informa al Parlamento. Cierto es que la preparación, profesionalidad y entrega de nuestras Fuerzas Armadas ayuda mucho en estas situaciones, con los trabajos prospectivos que suelen preparar, pero aún así todo eso requiere tiempo y la realidad internacional y geopolítica muchas veces no dispone de ese tiempo, requiere rapidez y agilidad en la toma de decisiones. Y eso nosotros no podemos aportar mucho. El tiempo es la clave. Imagínense, por ejemplo, que un parlamentario dice: no es adecuado enviar 3 vehículos blindados del tipo tal, hemos de enviar carros de combate y misiles antiaéreos del tipo cual. El informe del Ministerio de Defensa es incorrecto y el número de efectivos a enviar insuficiente. Y otro parlamentario diría: infantería, solo infantería, hemos de enviar, y a los regulares, por decir unos, que son muy buenos y lucen bien. Este es el peligro que veo a su petición, de hacer suyas funciones que realmente le corresponden a los grandes profesionales de la Fuerza Armada y a la dirección política del Gobierno, que es, no se olviden, lo que realmente se está debatiendo. Y lo relativo al incremento de efectivos, ¿cuánto es ese incremento? ¿Un soldado más? ¿Un carro de combate más? Hablamos de números mayores, seríamos nosotros los que decidiríamos la cuantía de lo que se ha de enviar y su necesidad. Entonces, ¿para qué necesitamos al Ministerio de Defensa y a sus profesionales? Repito, a mí me suena a burocratizar un proceso que no es necesario y que lo único que hace es dilapidar o gastar un tiempo del que no siempre se dispone. En lo relativo a su apartado 7, me surgen varias dudas en relación con el órgano competente de la Cámara que debatirá este aspecto. Entiendo, como hasta ahora, que la autorización vendría del Pleno, pero si, como ustedes dicen, la renovación va a comisión, entonces estarían ustedes dándome la razón en relación con la burocratización y al juego de los tiempos al que antes me referí. Y termino, y me dirijo a los grupos también minoritarios. Señorías, me gustaría citar a Kafka: el progreso se evapora y deja atrás una estela de burocracia. Respeten la división de poderes, principio fundamental de la democracia, y dejen a este país seguir progresando. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rodríguez. Continuamos ahora con el punto del orden del día relativo a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario